Continuamos del dicho al hecho y precisamente por esta o que vamos a contar ahora, le pusimos este nombre al programa, porque una cosa era lo que hablábamos, lo que hablamos, lo que planeamos, planificamos, y otra cosa es lo que se puede concretar, ¿no? Hay como un largo camino, a veces caminos cortos. En este caso, Mina Clavero ha tenido eh, la fortuna de ser el nido de donde comenzó, nació, se desarrolló un deportista que trascendió las fronteras de nuestra región. Un piloto de carrera, sobre todo de carreras de turismo, de carretera, de carreras tan particulares, que desde muy pequeño ya tenía esa semillita, ¿no? Esa pasión. ¿Y cómo no vamos a hablar un poco de la vida de Jorge Recalde si lo tenemos aquí a nuestro lado a José María, su hermano? ¿No? Bienvenido, José María. Muchas gracias, gracias por invitarme. ¿Sos de los más chicos, de los hermanos? ¿Cómo es tu ubicación, digamos, con respecto a Jorge, como vos lo veías como Sí, hermano mucho más grande, y más o menos? yo soy el quinto, somos 7 hermanos, o sea que somos multitud. Sí. Soy el quinto y bueno, Jorge era el tercero, o sea, nos llevamos 4 años, pero sí, Jorge, fuera de ser mayor que yo, siempre tuvo una personalidad que era como si fuera de algo, como más grande o tipo que sobresalía sobre los hermanos, era un poco el caudillo de los hermanos, ¿no es cierto? ¿Como más aplomado o no tanto? Sí, de pocas palabras, pero muy concreto, ¿viste? Entonces nos apoyaba mucho en Jorge. Ujú. Y después que murió mi papá, que murió, éramos chicos Sí, nosotros, sí. yo tenía 13 años, Jorge, si bien mi hermano mayor es Alberto, Jorge era un poco digamos, nuestro apoyo. Y donde se apoyaba también Betty, ¿no? La mamá, tu mamá. Sí, sí, mi mamá se apoyaba mucho en Jorge, había muy buena relación, bueno, entre todos los hermanos había muy buena Ujú. relación, ¿no es cierto? Pero Ahí la vemos a Betty, ahí la sí. vemos a mi mamá y a Jorge en Rally Argentina. Sí, y Jorge desde muy jovencito, ¿no? Tenía su auto o cómo conseguía los vehículos para por lo menos hacerse el cruce de la sierra rápido en cualquier momento, cuando pintaba, digamos. Bueno, Jorge empezó a manejar a los 8 años con mi papá, o sea, manejó de muy chico y bueno, mi mamá iba mucho a Córdoba por trabajo, por la escribanía y para ir a Córdoba había que cruzar las altas cumbres, el camino viejo de las altas cumbres, no había otro. Y desde muy chico Jorge fue medio como su chofer. Sí, sí. Entonces Jorge lo llevaba, la traía y, y bueno, y siempre usó los autos de casa, porque en realidad teníamos la camioneta de mi papá y el Chevrolet 400 que había en mi casa, que ese era su vehículo donde aprendió a manejar, ¿no? Aprendí a manejar en un camión con mi papá, después en la camioneta de él y después en los autos de mi mamá, bueno, esos eran los autos de prueba. Sí, yo, bueno, dado la cercanía, nosotros somos parientes. Parientes, así es, Tu abuelo y mi abuela eran hermanos. claro. Este, recuerdo, bueno, cura brochero cuando éramos chicos, adolescentes. Nosotros vivíamos en Buenos Aires, pero todo el verano terminaban las clases, al otro día nos mandaban, nos fletaba a todos los A los hermanos, doña Zoraida. sí, a la casa de la abuela, que era una, mm, digamos, una casa que albergaba a todos los nietos. Y la abuela tenía la virtud de organizarlos a todos, de, no sé, una multitud. Una multitud, me De pronto, imagino. sí, 15 20 chicos. Y
y entonces al atardecer íbamos, era como costumbre ir a la Sí, sí. plaza Centenario, a la plaza que era como el corazón del pueblo, allí todos nos encontrábamos Sí, sí. y los jóvenes, creo que lo sigue siendo también, Lo sigue ¿no? siendo, Sí. pero antes era como más, era Eh, eh, más fuerte, ¿no? claro, el lugar, sí. Nosotros los de Mina Claro también venimos a la Plaza de Así Brasil es, a dar una a dar una vueltita, vuelta. exactamente. Y yo recuerdo siempre que estábamos con mis primas sentadas y venía Jorge, paraba, que tenía unos años más que nosotras, y nos invitaba, en vez de ir a dar una vuelta, vamos a cruzar la sierra y volver. Es decir, él tenía ya los Tenían minutos. los tiempos. Sí, los tiempos. Yo, si la memoria no me falla, creo, nosotros no aceptábamos porque, bueno, pero él nos invitaba porque era lo emocional que, digamos, la Sí, sí. emoción que nos brindaba, ¿no? Ujú. Pero yo creo que en 45 minutos llegaba, cruzaba la sierra y se podía visorar Carlos Paz Y, en el camino. 45 y puede minutos, ser hasta la Ricardo. Pampa de Chara, Sí, sí, hasta la Pampa de sí, Chara. y menos también, Y capaz. menos también. Era una locura. Sí, la Eh, verdad que ahora que lo pienso, después, cada vez que lo cuento me miran como, pero era así, era así. Conocía cada curva, cada piedra, todo, sí. exactamente cómo tenía que tomar Sí, sí, conocí de memoria ese camino, Sí, 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 digamos, ese fue un poco su, digamos, su escuela, ¿no es cierto? claro. Y después, ¿cómo comienza él a competir? ¿Cómo lo recordás vos? ¿Qué hizo? Bueno, Sus Jorge comi- empieza, lo invita un amigo, Jorge se fue a estudiar a Buenos Aires, ingeniería, y tenía unos amigos, tenía un hotel acá en Mina Clavero, y un amigo de José Prieto, que era en el hotel que estaba ahí frente a la ESO, que no me acuerdo, a la Shell, perdón, que no me acuerdo, Bella Vista el hotel. Mm. Eh, Era un tipo que tenía más o menos plata y tenía un Renault Gordini, un 1093, que era un buen auto de esa época. Y lo invita a correr su primer carrera, que fue la Carlos Paz, Mina Clavero Carlos Paz, en binomio con el dueño, porque él, si bien no manejaba, pero bueno, quería figurar. Claro. Ahí, Y, ahí arranca Jorge, esa es su primera carrera. y tenía que edad. Y tenía 18, fue en el año 70, sí, 71, Ujú, con un Renault Gordini. con un Gordini, una preparación especial. Ujú. Era ¿Y qué mecánicos tenía? ¿Te acordás? y en ese, bueno, para esa primera carrera era todo así a voluntad, tenía, pero bueno, después siempre se fue codeando con gente que le dio una mano. eh, Después con ese auto corrió una carrera más, que fue un gran premio que iba a Bolivia, Con el eh, Gordini. con el Gordini. Wow. Y Alberto tenía un compañero que era Julio López Carrera, que era el dueño de una concesionaria de Renault en Córdoba, y él le dio una mano muy grande para hacer el auto, para los auxilios. Y bueno, se juntó con Jorge Ahumada de Dolores, con Carlos Testa, que también corría en ese momento. Eh, Había una peña en el Pampa de Pocho, que la verdad que trabajaba muy bien, con Cheche. Y bueno, y ahí arrancó. Y después Cheche también le prestó el auto. Jorge nunca tuvo un auto propio, porque la verdad nosotros no teníamos plata para... Éramos Claro. 7 hermanos, mi mamá se había quedado sola, imagínate, no daba para nada. Ujú. Eh, pero bueno, fue una época del automovilismo distinta también, ¿no? Donde era casi una cuestión nacional. Cuando se hacían los grandes premios de turismo mejorado que pasaban por la plaza de Mina Clavero, el pueblo se paraba, no había clase, no había nada. Todo el pueblo miraba la carrera de auto, ¿no? Claro, eso te quería, es muy importante que lo hablemos porque no solamente había un semillero de corredores, nombraste a Cheche Carlomagno, a la gente de Villa Dolores, que muchos Sí, hubo, sino el pueblo acompañaba, es decir, iba más allá de lo racional, era como una pasión. una pasión, sí, sí. Y la gente se comprometía, que si había rifa, compraba rifa,
se hacía... Dejaba todo para de- ir a presenciar, era público, es decir, era como una invitación tal cual. que no se podía Sí, el dejar de automovilismo dar. ha ido pasando por distintos estamentos. Sí, también. ¿Viste? Mm. En ese momento era como una cosa novedosa, era mucho más, había menos autos en la calle, entonces era toda una cosa que a todo el mundo le gustaba. Lo que le gustaba el automovilismo y lo que no, también era por curiosidad, ¿no? Y estaba todo ese folclore también de juntarse los amigos, de llevar bebida, de hacer la comidita, de no sé qué, y de pasar la noche por ahí esperando. Es decir, también había como una ceremonia previa, Sí, sí, ¿no? esa ceremonia existía y bueno, sigue existiendo, en el rally sigue existiendo, ¿no es cierto? Sí, así es. Hay es toda una cultura, digamos, la gente va a pasar el día, a morirse de frío si hace frío, si llueve o Con si nieve, nieve, y la gente... sí, así es, así es. pero la verdad que es un evento que es atípico si se quiere. Racionalmente por ahí te cuesta entenderlo, pero bueno, Claro, es como también, ¿no? El proceso, cómo surgen los ídolos. No hay una fórmula. Es decir, un no. ídolo surge hay una alquimia ahí Sí, sí, que se da, hay una algo conjunción. distinto Claro, que lo hace distinto o ya sea sin duda que naces con este sí, don, ¿no es sí, cierto? Pero también a veces las claro. casualidades o Se da una una conjunción, conjunción de hechos exactamente. para Y que se claro, pueda... y volviendo al tema de, gracias, señor director, porque estaba tratando de comprimir todas las preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausa, Sí. ¿sí? Nos queda todavía que nos cuente, que nos cuentes cómo el espacio, o sea, la casa familiar de Jorge se fue transformando en un lugar casi como de peregrinación de todos los tuercas para que venían a Mina Clavero y tenían que conocer o pasar por lo menos a sacarse fotos frente a la casa de Jorge Recalde. Vamos a una pausa. Dale, Como decimos tras la sierra, parate en ese bordito y ya volvemos. está Esto muy se bien. llama del dicho al hecho.